Hay una idea que da vueltas en la cabeza de mucha gente, una especie de paradoja. Vemos a la clase media, que se esfuerza, que estudia, que trabaja como nadie, y sin embargo casi nunca se vuelve rica. ¿Por qué pasa esto? Ojo, la respuesta no tiene que ver con la falta de ganas o de esfuerzo. No, la clave está en la misma estructura de la estabilidad que tanto se busca. Acompáñenme a desglosar este fenómeno. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Y no es para criticar para nada. Es más bien una observación de cómo funciona el sistema en el que vivimos. Es una pregunta que seguro le suena a millones de personas que hacen todo como se debe, siguen las reglas al pie de la letra, pero sienten que esa verdadera libertad financiera siempre está como un pasito más allá, inalcanzable. Bueno, pues todo empieza aquí, con lo que podríamos llamar la paradoja de la estabilidad. Es una idea que a primera vista suena increíble, una virtud, pero que puede esconder una trampa muy, muy sutil. Y esa trampa tiene un nombre: la comodidad suficiente. Este concepto es, importantísimo. A ver, no hablamos de pobreza, claro que no. No hay una crisis terrible que te obligue a cambiarlo todo de la noche a la mañana. Pero tampoco es abundancia. Es esa zona gris, ese punto intermedio. Un lugar lo suficientemente cómodo como para no querer arriesgarlo, pero al mismo tiempo lo suficientemente apretado como para no poder escapar. A esta comodidad tan particular, muchos la llaman la jaula de oro. Y tiene sentido, porque desde afuera todo se ve perfecto. De hecho, para muchos es la definición misma del éxito. Pensemos en los símbolos del éxito tradicional, los que nos enseñaron desde chicos. Un trabajo seguro, un sueldo que llega cada quincena, la posibilidad de irse de vacaciones de vez en cuando, tener tarjetas de crédito, una casa, aunque sea 30 años, el coche del año, poder pagar la escuela de los hijos y un seguro médico. Cada uno de estos es un pilar de esa estabilidad que se nos dice que hay que buscar. Pero justo aquí es donde está el truco, el intercambio que no siempre se ve. Sí, claro, se evitan las crisis más duras, pero ¿a qué costo? A cambio, se sacrifica la posibilidad de acumular capital en serio a gran escala. Prácticamente todo el dinero que entra sale casi a la misma velocidad, solo para mantener ese estilo de vida. Y aquí tenemos el mecanismo que mantiene la jaula bien cerrada: la inflación del estilo de vida. Es un fenómeno silencioso, casi invisible. A ver si esto suena familiar. Llega un aumento, un bono, un mejor trabajo, y la reacción casi en automático es mejorar el nivel de vida. Un coche más nuevo, una casa un poquito más grande, unas vacaciones más lejos. Y este es el ciclo en plena acción. Fíjense, llega el aumento, mejora el estilo de vida, pero eso sube los gastos fijos. Y el resultado es que se siente el mismo nivel de presión financiera que antes. Es increíble. Aunque se gane más dinero, esa sensación de estar justo, de no tener un respiro, no se va. Es como correr en una caminadora que no te deja avanzar. Pero ojo, esto no es solo un problema de números o del sistema. También está sostenido por una programación mental muy poderosa, una historia que todos, absolutamente todos, hemos escuchado. La narrativa del mérito. Esta es la gran promesa que se le hace a la clase media y, en buena medida, es la creencia que la mueve todos los días. Es la idea de que si uno se esfuerza y es responsable, la fórmula te lleva directo al éxito y a la seguridad. ¿Verdad que sí? Y aquí viene el punto crucial. Esta historia no es mentira, claro que no. El trabajo duro y la educación sí te hacen progresar. El problema es que ese progreso es lineal, tiene un tope, un techo. El sistema recompensa el mérito, sí, pero solo hasta el punto en que te mantiene como un engranaje útil, productivo y sobre todo predecible. Y aquí es donde la trampa se vuelve psicológica. Miren, cuando uno no tiene nada, arriesgar es relativamente fácil. Pero cuando ya se tiene una casa, un coche, un cierto estilo de vida, el miedo a perderlo todo es paralizante. Se tiene demasiado que perder como para tomar un riesgo grande de verdad, pero no se ha acumulado lo suficiente como para poder dejar de depender de un sueldo. Es el punto medio más complicado que existe. Ok, ahora vamos a alejarnos un poco. Demos un paso atrás para ver el panorama completo. ¿Cómo está diseñado el sistema para que todo esto pase? Esto es fundamental que se entienda. La estabilidad de la clase media no es un accidente del sistema, es una característica necesaria para que funcione. Para que la economía moderna opere, se necesita una masa enorme de trabajadores y consumidores con ingresos y patrones de gasto, predecibles. Aquí vemos la gran diferencia. La clase media es el motor que mueve la economía, no hay duda, a través de su trabajo y de su consumo. Pero, y este es un gran pero, raramente participa como dueña de los activos que generan riqueza de verdad, la que crece exponencialmente, las empresas, los bienes raíces que producen renta, los sistemas que escalan. Y con esto llegamos a una de las ideas más importantes de todas. La riqueza que de verdad te cambia la vida.
la que crea libertad financiera real, no se genera en ese pequeño margen que queda entre el salario y los gastos. Se genera en la propiedad y en el crecimiento de los activos. Punto. Todo esto nos lleva a comparar directamente dos metas que, aunque a veces puedan parecer lo mismo, la verdad es que te llevan a destinos completamente diferentes. Échele un ojo a esta tabla. Cuando se busca estabilidad, el objetivo es la seguridad de cada mes. La prioridad es tener un ingreso constante. Por otro lado, cuando se busca riqueza, el objetivo es acumular a largo plazo. La prioridad es tener control sobre los activos que generan más dinero. El resultado es que una mentalidad busca sostener su lugar en el sistema, mientras que la otra busca dominar una parte de él. Y aquí está, la conclusión inevitable de todo lo que hemos visto. El resultado final está totalmente determinado por la meta que se puso al principio. Si se optimiza toda una vida alrededor de la estabilidad, la riqueza se convierte, en el mejor de los casos, en un accidente afortunado. No es el objetivo principal. Con todo esto sobre la mesa, podemos reformular la pregunta inicial para llegar a una verdad quizá un poco más incómoda, pero más profunda. Siempre se nos dice que el esfuerzo, la disciplina y la responsabilidad son las llaves del éxito. Y claro que son importantes, por supuesto, pero no son las únicas variables en la ecuación de la riqueza. De hecho, son justo las variables que el sistema necesita de la gente para funcionar sin problemas. Entonces, ¿qué es lo que el sistema realmente recompensa a lo grande? Bueno, pues recompensa la posición estratégica, el control sobre los mecanismos que producen valor y, claro, la acumulación de capital que se puede reinvertir. Es un juego totalmente diferente, con reglas diferentes. Me gusta mucho esta metáfora. Es como si la clase media estuviera en una caminadora que cada vez se inclina más y más, lo que exige más esfuerzo solo para no caerse, para mantenerse en el mismo lugar. Sí, hay una sensación de progreso, pero siempre dentro de unos límites muy definidos por un techo invisible. Y así cerramos con la pregunta fundamental. Al final, no se trata solo de cuánto se gana. Se trata de entender la naturaleza del sistema en el que se participa. ¿Es un sistema que de verdad está diseñado para que la mayoría pueda ascender y acumular poder financiero real? ¿O más bien está diseñado para mantener un equilibrio delicado, donde la mayoría, con su esfuerzo y su consumo, sostiene una estructura que beneficia de forma desproporcionada a unos cuantos? Es justo en ese equilibrio silencioso, donde la riqueza para la gran mayoría casi nunca sucede.